Buenas tardes, damas y caballeros. Hoy tengo el honor de estar con Martín Almengo Francisco. Él es licenciado en comunicación y nos va a responder algunas preguntas del gobierno de Balaguer. Saludos, un placer. Ok, ¿cuáles fueron los aportes de Joaquín Balaguer a la sociedad dominicana? Bueno, Joaquín Balaguer fue presidente por más de 2 décadas. Indudablemente que hizo grandes aportes, mucho daño también, ¿verdad? Pero en el caso de los aportes, hay que decir que a la educación, aunque debió ser mucho mejor, al agro, a la industria, al campo, y hay que resaltar que dotó al país de infraestructuras viales, de instituciones también, que fueron fundamentales para el desarrollo de la sociedad como tal. Pudo hacer un mejor gobierno, pero hay que decir que también hubo cosas positivas. También se ocupó de que el cambio de la moneda con relación al dólar no tuviera una distancia tan desorbitada como ahora, entre otros aportes que también fueron significativos para el desarrollo de la sociedad dominicana. Ok, ¿cómo puedes, cómo puedes diferenciar los dos periodos de Balaguer? El de los 12 años de 1966 a 1978 y el de los 10 años de 1986 a 1996. Bueno, ese primer periodo de gobierno de Balaguer fue violento y fue una época, esos 12 años, caracterizada por situaciones muy convulsas, caracterizada también por una gran crisis democrática e institucional que vivía la República Dominicana. Todo esto precedía a un gobierno dictatorial como era el de Rafael Leónidas Trujillo, y realmente el país vivía esos albores de resabios, y el gobierno de Balaguer de esos 12 años se caracterizaba precisamente por la reprimenda y por los bajos niveles de tolerancia a todos aquellos elementos que fueran desafectos a su política de gobierno. Ok. ¿Tiene alguna opinión acerca de la muerte del periodista Orlando Martínez? Sí, por supuesto. La muerte de Orlando Martínez fue un hecho bochornoso para la democracia dominicana, y realmente Balaguer tuvo bastante que ver con todo ello, desde mi punto de vista. Yo conservo todavía en mis archivos ese artículo por el cual se dice que desapareció Orlando Martínez. Ese artículo periodístico que dice, que se titula ¿Por qué, doctor Balaguer, por qué? Balaguer, repito, no comulgaba, no toleraba esas ideas disidentes, y Orlando Martínez se caracterizaba por ser diáfano, transparente, claro y directo. Era enérgico, combativo, aunque en ese artículo no se refleja ninguna falta de respeto, pero sí le deja saber a Balaguer una serie de cosas que desde el punto de vista de Orlando y desde mi punto de vista también eran totalmente objetables, desdeñables, inaceptables. Y hubo una gran irresponsabilidad también de parte del expresidente Balaguer, sobre todo en esa hoja en blanco que deja en su libro, porque si bien es cierto en el imaginario que él no lo mandase a matar, al menos informaciones tenía, porque un presidente es una persona muy bien informado. Entonces significó, esa carta en blanco, o más bien esa hoja en blanco, significó una burla para todos los dominicanos. Ok. ¿Por qué fue beneficioso para el país la asignación del general Rafael Candeliero al Ministerio de Ambiente? Fíjate, Marcos, el general Candelier es un militar de mano dura, de un carácter muy bien marcado y una persona bastante práctica.
yo conservo todavía, siendo muy niño, esos recuerdos de las acciones implementadas hacia el campo y los pueblos por el general Candelier. Recuerdo cómo se desplazaban los helicópteros por mi campo, inclusive. En ese momento se combatía la, el corte indiscriminado de árboles para quemar carbón, y todo esto y otras acciones desdeñables también afectaban directamente la flora y la fauna. Candelier puso orden, y así lo concibo, así lo considero, y salvando, ¿verdad?, la época, que son distintas. En este momento pudiésemos estar ansioso, deseoso, ávido de, de un funcionario como Candelier, precisamente en medio ambiente, donde nos ayude, ¿verdad?, con su forma, con su carácter, con su manera de hacer valer sus órdenes, contribuya a que la República Dominicana pueda estar mejor y que los ríos vuelvan a estar caudalosos y que el campo pueda reverdecer. Y esto más que todo pudiera convertirse en un clamor, en un pedido, en una necesidad. Realmente necesitamos funcionarios como Candelier. Muy cierto. ¿Por qué siempre se puso al balaguerismo de fraudes electorales? Bueno, esas acusaciones, infundadas o no, tienen razón. Y digo infundadas o no porque yo no tengo pruebas, pero sí las acciones escenificadas en estos procesos electorales, como esos kilométricos apagones en pleno conteo electoral, esos robos de urnas y todas esas manifestaciones extrañas que se llevaban en cada proceso electoral, dejaban mucho que pensar, dejaban mucho que decir, y también ponían en cuestionamiento la Junta Central Electoral como organismo, como árbitro de estos procesos. Balaguer, un hombre acostumbrado al poder, que le gustaba gobernar, y una muestra de ello fue cuando, acusado de fraude precisamente, tuvo que ceder 2 años de su gobierno, y ahí entonces cuando él endosa el apoyo a Leonel Fernández como una manera de eternizarse en el poder. O sea, si no es conmigo, al menos con acciones que tengan que ver con él, directa o indirectamente. Okay. ¿Qué sucedía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en los 12 años de Balaguer? La UAS es una institución educativa a nivel superior maravillosa, la más vieja del Nuevo Mundo. Sin embargo, la UAS tiene células, representaciones de lo que es el país, y en términos políticos están todas esas representaciones ahí. Y por supuesto, por las ideas claras y presclaras de las personas y de los estudiantes, esto hace que confluyan muchos pensamientos libertarios, y por supuesto que es un maravilloso escenario para combatir acciones que desde todo punto de vista no sean lógicas ni favorables para un país. La UAS es un gran escenario no solo para que fertilicen las ideas, sino para hacer revolución justas por causas nobles. Okay. ¿Cómo el pueblo dominicano pudo sobreponerse a la crisis del azúcar y el arroz en la era de Balaguer? La República Dominicana tiene la dicha de tener terrenos fértiles, las bondades de nuestras tierras, conjuntamente con la inventiva y la creatividad del dominicano, y también con las acciones generadas por el gobierno de Balaguer, porque también hay que decir lo bueno y lo malo, lograron mitigar esa gran crisis. Yo creo que esos 3 factores fueron fundamentales. Recuerdo cuando llegaban esas raciones alimenticias llamadas marifinga, y eran distribuidas casa
por casa. Pero yo creo que la inventiva del dominicano, la intervención del Estado y las bondades de nuestra tierra, con medidas alternativas de búsqueda, alternativas de soluciones, fueron factores nodales para que no sintiésemos tanto, ¿verdad?, esa escasez. Okay. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía con los comunistas en la era de los 12 años? Bueno, eran perseguidos y el gobierno liderado por Balaguer se encargaba de ello. Recuerdo la famosa banda colorada, y es que ese gobierno de los 12 años fue totalmente intolerante a todas acciones, a todas ideas. Y es muy penoso decirlo, pero fueron asesinados allí cerebros brillantes de la República Dominicana que estaban en condiciones de crear, diría yo, una revolución en este país. Y todas esas mentes que no coincidían con el gobierno eran perseguidos, eran asesinados, eran amordazados, eran matados, eran apresados. Y esto es un capítulo muy lamentable de nuestra historia reciente, y un capítulo escenificado precisamente en el primer gobierno del doctor Joaquín Balaguer. ¿Qué dijiste? ¿Consideras que los 12 años de Balaguer fue una dictadura? ¿Por qué? Sí, yo diría que aunque hubo muchas opciones democráticas, pero cuando tú no eres capaz de convivir con ideas disidentes, cuando tú no eres capaz de entender que el otro puede pensar distinto o que puede tener diferencias contigo, eso es intolerancia. Y toda acción que vaya en contra de lo que es la democracia, entonces se convierte en su antítesis, que es precisamente esa dictadura que usted me plantea. Por supuesto que no podemos compararla con la dictadura del gobierno anterior de Trujillo, pero yo diría que fue una dictadura soslayada, la de Joaquín Balaguer. Okay. ¿Cuál es su opinión acerca de la desaparición del profesor Narciso González y por qué se le vincula con el régimen balaguerista? Por la misma razón que le estoy explicando, por la intolerancia del gobierno, y obviamente el profesor tenía ideas muy diferentes, y desde el seno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se tejían las mismas, y le ocurrió, por supuesto, lo que le pasó a muchos. En el caso de Orlando fue mucho más connotado por la influencia que tenía, y porque precisamente Orlando Martínez pertenecía a una institución donde se significaban grandes, yo diría, células ideológicas, y esto hizo que fuera mucho más popular, ¿verdad?, la desaparición de Orlando, pero se le vincula al doctor Joaquín Balaguer, y con suficiente razón. Entiendo. Muchas gracias por su atención. Bien, para mí ha sido un placer conversar contigo, Marcos. Yo estoy a tus órdenes. Espero que estos contenidos audiovisuales sean útiles para tu tarea, así como deseo que tú sigas ascendente en tu proceso de enseñanza y aprendizaje, y que ese conocimiento que adquieras te sirva para ponerlo al servicio del país y el mundo. Un placer. Hasta entonces.